Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente por este canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en la ciudad de Viña del Mar, Chile. En esta oportunidad traemos un mensaje también por la escatología bíblica ya realizada. Usted conoce este ministerio, es un ministerio según el preterismo pleno. Y el título de este mensaje entonces es La concepción futurista de Hechos 1:11. Comenzaremos entonces con Mateo 24, del 23 al 26, que dice lo siguiente. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Son los versículos primeros para este mensaje, para este estudio, titulado, como dijimos, La concepción futurista de Hechos 1:11. Vea entonces usted aquí la advertencia del Señor Jesús acerca de su aparición. ¿Tendría sentido estas advertencias si el Señor Jesús regresara en forma física? ¿Vendrá Jesús a buscar su iglesia? No tiene sentido. Mateo 24, 23 al 26, como ya lo leímos, deja claro que su venida no es física. Y sí en gloria, eso significa que es espiritual, Él vino de una manera espiritual, dejando muy claro, entonces, advirtiendo a sus discípulos que no aparecería de forma ninguna físicamente, que se pudiera identificar como fuera antes en el cuerpo de carne cuando vino como Jesús de Nazaret. Y allí sí en su forma física. Por eso Él dice, si mirad, allí está, no lo creáis. Si fuere posible, aún los escogidos serían engañados, dice la palabra. Y el versículo 26 dice así, que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Y si está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque Él no vendría en forma física. Eso es lo que Él está advirtiendo allí a sus discípulos. Está enseñándoles para que ellos no lo esperasen una vez más en cuerpo, en carne. También entonces, la insensatez de la rebeldía futurista está por causa de la falta de revelación. Ellos han tentado en enseñar que vendría Cristo por sobre las nubes y de una forma física que todo ojo lo verá. Tenemos también allí en nuestra columna de videos un tema de eso, donde dice todo ojo lo verá. Recordemos que estamos hablando del siglo I, de la primera era cristiana, no es la época nuestra. Entonces vamos a ver también aquí Hechos 1:11. Ese es el libro entonces de los Hechos. Dice lo siguiente, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí vemos entonces que son los ángeles, la ascensión del Señor, cuando Él sube entonces por una nube, y entonces se acercan los ángeles a los discípulos y les explican, varones, así como lo viste subir. ¿Cómo es que lo vieron subir? De una manera sobrenatural, porque no hay un ser humano terrenal que suba en una nube hacia el cielo. Entonces, de esa forma espiritual, de esa forma sobrenatural, es como el Señor también vendría, y no en ningún momento, de ninguna manera, en forma física. Entonces los ángeles fueron muy objetivos al declarar a los galileos diciendo, varones galileos. Entonces Él subió en gloria, el Señor subió en gloria y regresó en gloria, y esto fue entonces en el año 70. Los ángeles se refirieron a aquellos hombres de aquel siglo, en aquella generación,
hombres galileos, y no a nosotros, cristianos occidentales del siglo XXI, y en este texto queda esclarecido. Hay que respetar, hermanos, el verbo y en sus tiempos, y también respetar el diálogo que el Señor tiene allí con sus discípulos. Hombres galileos, los ángeles entonces allí se dirigieron solamente a estos hombres que eran de aquel tiempo, del siglo I. Entonces, prestemos atención siempre al verdadero significado del texto, porque hay mucha confusión en esto. Simplemente respetando esto, usted comprenderá los pasajes bíblicos, especialmente los pasajes que son del Antiguo Pacto, en donde están las profecías. Y cuando se trata de asuntos también escatológicos, siempre recomendamos lo mismo. Necesita estudiar las profecías para poder comprender los textos del Nuevo Pacto. Así que si crees que Cristo vendrá y que este texto se ve como que Cristo vendría en cuerpo físico, es nada más que especulación por los religiosos preteristas parciales y dispensacionalistas. Lo confirma el propio Señor Jesús registrando en Juan 14 y el versículo 19. Vamos a llegar allí. Juan 14 y el versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más. Es importante, hermano, usted subraya esa parte porque son importantísimas. No me verá más, todavía un poco y el mundo no me verá más. Cuando habla del mundo, aquí está hablando entonces del cosmos. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese es el versículo entonces clave, versículo 19 de Juan 14. Allí podemos observar entonces en Juan 14, 19, que habla del mundo. El mundo no me verá más. Y en griego entonces sería cosmos. Queda más esclarecido para nosotros. El mundo no lo verá más. Entonces, el primer punto de este análisis, en Mateo 24, 23 al 26, se descarta por completo las advertencias en relación a una posible venida física de Cristo por sobre las nubes, antes del día del fin de los tiempos. El segundo punto es que en Hechos 1:11 los ángeles determinaron el tiempo del regreso de Cristo, ya que Él habría estado sujeto al cielo. Y ellos, los ángeles, dijeron que el retorno de Cristo debería ser en los días de vida de aquellos galileos, porque allí ellos dicen hombres de Galilea, hombres galileos. Allí determina entonces el tiempo, que era el tiempo de ellos. Ellos deberían de identificar ese retorno. Obviamente no fue un cuerpo físico, sino en juicio, como los días de venganza que habían ocurrido varias veces y está registrado en la ley y en los profetas. Así Cristo vino en las nubes con poder y gran gloria, en el juicio contra los judíos y en la destrucción del santo templo que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Está claro que en las Escrituras está revelado el tiempo y de la manera que el Señor vino. Y el tercer punto es Juan 14, 19, testifica que el mundo que se refiere allí en el versículo 14 es el cosmos, y que ya no lo vería más, que si el mundo no lo vería más, solamente se dio allí en esa manifestación de carne que Él vino como Jesús de Nazaret. Más cuando regresa en el año 70, eso fue ya espiritualmente, y que ya no lo vería, está escrito, lanzando fuera los argumentos fantasiosos de preteristas parciales que en realidad son futuristas y dispensacionalistas. Por lo tanto, la creencia de que Jesús retornará en cuerpo físico sobre una nube es pura ilusión religiosa. No se verá
no se vería corporalmente, físicamente, sin juicio. Ese juicio que sucedió en el año 70 después de Cristo, en la caída de Jerusalén por la invasión romana. Eso todo usted lo encuentra también en la historia y el libro de Flavio Josefo, que siempre recomendamos. Compre el libro de Flavio Josefo y usted va a quedar muy esclarecido a través de todo lo que él comenta, porque él fue un testimonio ocular. Él estuvo allí y él escribió lo que él vio en el año 70, lo que sucedió allí con la invasión romana. Es solo para pensar un poco y respetar aquello que la palabra de Dios dice y no querer adaptarla a aquello que la tradición ha sustentado de forma equivocada. Porque la Escritura no se deja engañar. Está claro que Jesús no dejó de venir por sobre las nubes del cielo. No estamos negando eso. El Señor ya vino, ya regresó. Estamos afirmando, pero no de la forma que la tradición ha especulado y ha presentado razones para vivir en esa expectativa ciega, confundiendo a los hermanos. En todas las naciones se ventila lo mismo, que Cristo vendrá cuando Cristo ya vino en el año 70 y nunca más Él volverá y nunca más acontecerá lo que sucedió allí en la caída del templo de Jerusalén. Hermanos, yo quiero colocar un poquito también aquí de que Dios, Él puede manifestarse como quiera, pero no deja de ser Dios. Mire, por ejemplo, cuando los hijos de Israel fueron liberados, se manifestó como una nube, y dejó de ser Dios, no, como una nube de día. Y en la noche se manifestó en una columna de fuego, pero no es una columna de fuego, se manifestó como una columna de fuego. Se manifestó como ángel. Usted ve que por todas partes se manifiesta también de como Él quiera, porque Él es Dios y no deja de ser Dios. Se manifestó como Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe dónde se presentó como Cordero. Pero no es Cordero, se manifestó como, para salvarnos. Y se manifestó como Hijo. Atención, el Hijo no es eterno. El Hijo se manifestó en Belén, pero no es eterno. Comenzó en Belén, pero ese Hijo era Dios. Entonces Él se manifiesta de la manera como Él quiera. Y cuando Él vino por sobre las nubes, era Dios allí, trabajando y retirando entonces esa dispensación, el antiguo pacto por el nuevo pacto. ¿Y Él dejó de ser Dios? No. Él es el Creador, es el Todopoderoso. Le damos gracias al Señor por este mensaje y por esta enseñanza que estudio, y lo dejamos cordialmente invitado para una nueva oportunidad y con certeza un nuevo mensaje, siempre para que usted vaya creciendo en la escatología bíblica y en las cosas espirituales del Señor que están escritas en la palabra de Dios. Gracias y paz.